Auspicia este programa Mecánica y Herrería César Barrio Nuevo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a De Armas. El western es uno de los formatos cinematográficos más populares. Combina elementos de la vida misma: la amistad, la codicia, la justicia, la venganza y el honor. Todo esto en un formato de aventuras con imponentes escenarios naturales, caballos y muchos disparos. Justamente hoy recorreremos el mundo de estas armas, que, aunque tienen su origen en la vida real, cobraron vida propia gracias al celuloide. Armas que, de no haber estado relacionadas con este género tan popular, quizás hoy serían curiosidades estancadas en el folclore del país del norte. Acompáñenos a recorrer este mundo de armas del western. Si bien la época de oro de las películas de vaqueros fue en los años 50, la versión europea del lejano oeste, el spaghetti western, estuvo vigente hasta bien entrado en los 70. A pesar que el sobrenombre de spaghetti, puesto por los críticos de Hollywood, pretendía menoscabar a los cowboys italianos, el subgénero adquirió características propias, y las obras de algunos directores como Sergio Leone se hicieron famosas, influyendo a realizadores de todo el mundo. A diferencia de la mayoría de los héroes del oeste americano, rectos, incorruptibles, limpios, engominados y valientes, los vaqueros del viejo mundo eran sucios, salvajes, egoístas y brutales. De todos modos, y salvando estas diferencias, el andamiaje es el mismo: el justiciero bueno y los bandidos malos, confrontando en una sociedad sin ley. Entre los íconos siempre presentes del western podemos encontrar sombreros, chalecos, caballos, desierto, ciudades de madera con calle principal, saloons, diligencias, indios y las armas. Armas blancas y de fuego, que pasaron de la vida real al glamour del celuloide. El Winchester palanquero, los Colt simple acción, el cuchillo Bowie y las Derringer de los tahúres son algunas de las armas que no pueden faltar en una película de vaqueros que se respete. En el programa de hoy repasaremos algunas de estas inseparables compañeras de los vaqueros del séptimo arte, las armas del western. Existe un revólver al cual el cine transformó en el más conocido del mundo, el Colt Single Action Army modelo 1873. A pesar que en el lejano oeste real existieron otros modelos de revólveres Colt y también otras marcas muy populares, el 1873 se metió en las cartucheras de los principales vaqueros de Hollywood y de ahí no se movió más. Recién en tiempos más modernos se pueden observar algunas excepciones. Sin embargo, el arma corta del celuloide del salvaje oeste es por excelencia este revólver. Curiosamente, Charles Richards y William Mason, los ingenieros que lo diseñaron, son casi unos completos desconocidos, opacados por el nombre del legendario Samuel Colt, que llevaba más de 11 años de muerto cuando este revólver salió al mercado. Estos ingenieros hicieron una obra maestra de simplicidad y diseño alrededor de un cartucho metálico calibre 45. En noviembre de 1872, la fábrica Colt presentó los prototipos del arma al ejército estadounidense, que los evaluó con las pruebas más exigentes, saliendo airoso de todas ellas. El 23 de julio de 1873, el Departamento de Guerra hizo su primer pedido. Los precios accesibles de estos revólveres abrieron su difusión al mercado civil, aunque alcanzarían su máxima popularidad cuando se recamaró el revólver para poder disparar el 44-40 Winchester. Nacía así el Colt Frontier o Frontier Six Shooter, 6 tiros, formándose, de esta manera, uno de los dúos más legendarios del oeste, el Winchester palanquero y el Colt Frontier. Aún hoy, con más de 130 años a sus espaldas, estos modelos se siguen construyendo. En nuestro país también podemos encontrar una excelente simple acción de 6 disparos de producción nacional. Con toda la pinta del Colt Single Action Army, el revólver Bisonte
fabricado en Buenos Aires por Establecimientos Venturini en el año 1973, es una excelente pieza realizada replicando un Colt original, salvando un feo mecanismo de seguro agregado para cumplir con las legislaciones vigentes. Según algunas crónicas, Establecimientos Venturini diseñó y presentó el modelo Bisonte para una empresa estadounidense que planeaba venderlas en ocasión del centenario del Colt 1873. Compitió en esa ocasión con una empresa alemana y ganó el contrato para fabricar el Bisonte en calibre 357 Mag. El mismo contrato prohibía vender por fuera del mismo revólveres Bisonte en ese calibre, razón por la cual se recamaró para el mercado local en 22 largo y 22 Magnum, siendo la producción de los Bisonte 357 destinada al exterior. El revólver estaba hecho todo en acero, a excepción del chasis de la empuñadura realizado en bronce. Poseía un cañón de 5 pulgadas y media con terminación pavonada, al igual que el tambor, y el marco venía bellamente marmolado. Toda la pieza era de una manufactura excelente, realizada en materiales de primera calidad. Sin embargo, los vaivenes políticos y económicos de nuestro país terminaron haciendo fracasar el emprendimiento. Ya cancelado el contrato que dio origen al revólver, Establecimientos Venturini trató entonces de comercializar el Bisonte a nivel nacional hasta que terminó de cerrar en los 90. De esta desventura comercial nos quedó una excelente simple acción que se ha convertido en una curiosa pieza, muy apreciada por muchos coleccionistas y aficionados, siendo la versión en calibre 357 casi imposible de encontrar en el mercado. Armería Rapelli, tradición armera en Rosario. Escopetas nuevas y usadas, accesorios, reparaciones, asesoramiento y atención personalizada. Caferata 1166. Los rifles palanqueros son las armas del lejano oeste por excelencia. Ahí tenemos sobre esta mesa una amplia variedad de diferentes modelos. Eduardo, ¿qué es cada uno de estos rifles? Bien, el rifle palanquero es el rifle del lejano oeste por excelencia, pero no todos los palanqueros eran Winchester. Había otras marcas como Savage, como Marlin, pero ¿qué significa la acción de palanca? La acción de palanca es el nombre que se aplica a toda arma o a todo rifle que usa una palanca para realizar su ciclo operativo de su acción. No todos son iguales. Y el rifle por excelencia palanquero que nosotros relacionamos con el lejano oeste es el Winchester. Ahí están disparando. Es el Winchester. El primer rifle de palanca operativo que tenemos arriba de esta mesa es el Spencer, que utiliza una palanca para abrir la acción. Es un rifle de cartucho metálico que apareció en 1860. El Spencer tiene varias características importantes. Una de ellas es que es de cartucho metálico y otra es que tiene un cargador, que a diferencia de lo que va a ser el Winchester en el futuro, el Spencer, ese cargador lo lleva en lo que es la culata. Entonces, el soldado podía cargar 7 cartuchos dentro de su rifle y podía lograr una cadencia de más o menos 20 disparos por minuto. Eduardo, y en comparación con las armas a las que se oponía el Spencer y su acción en particular, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que se encuentran? Bien, no nos olvidemos de que estamos hablando del año 1860, cuando Christopher Spencer trae esta carabina al mundo. Esta carabina cargaba 7 tiros y permitía una cadencia más o menos de 20 disparos por minuto, contra fusiles del otro lado que eran de 2 a 3 disparos por minuto. O sea, la diferencia era abismal. Uno de los problemas era que todavía no había tácticas de combate en esa época adaptadas para esta cadencia de disparo. ¿Cómo pasamos del sistema de palanca del Spencer al Winchester? ¿Cómo se mejora? Bien, el Winchester que tenemos acá es muy parecido al 1873, que fue el Winchester que conquistó el oeste, digamos, que estuvo justo en la época del lejano oeste, que el celuloide se ocupó después de eternizar. Antes del 1873 tenemos que está la pistola Volcanic, que es una pistola que es un sistema similar, muy fea y muy poco efectiva. Después aparece el rifle Henry, que el rifle Henry es aquel rifle que decían los confederados que los yanquis lo cargaban. Se cargaba el domingo y se disparaba toda la semana. Exacto.
tenemos el Winchester 1866, también llamado Yellow Boy, porque tenía el cajón de mecanismos realizado en bronce. El próximo modelo es el Winchester 1873. La característica que le da popularidad al 1873 es que está recamarado para este cartucho, el 4440. ¿Es importante esto? Sí, es importante porque Colt saca a la venta recamarado para este cartucho el Colt Frontier en 1878, también de simple acción. Entonces teníamos un binomio de revólver y carabina que utilizaban la misma munición. Y eso era muy importante para la época. El sistema de palanca se sigue usando hoy en día en rifles como este, que es un Marlin moderno. Acá ya lo tenemos con mira telescópica. Por más que parezcan todos iguales y el sistema sea de palanca, por dentro no son iguales, son diferentes. Acá tenemos que el sistema de palanca tiene una ventana lateral de extracción, mientras que en este, acciona uno, por favor, Fer. Vemos que el sistema es por la abertura superior, lo cual le impediría poder dotarlo de una mira telescópica tradicional como esta. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del sistema de palanca? La primera ventaja es que es muy ergonómico y rápido. O sea, frente a los cerrojos de esa época, que sí o sí tenías que poner la mano enfrente, con el rifle de palanca podías operar la acción sin desencarar el blanco. El otro tema es que es rápida y es corta, es una acción más corta que el rifle de cerrojo. En lo que respecta a armas blancas conocimos la fragua, donde nacen. Conocimos también cómo se forja un cuchillo y ahora vamos a conocer otro aspecto fundamental, el afilado. Para eso visitamos a Leonardo Fontella en su taller. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Veo todas estas herramientas acá, muchas nuevas para mí. Contame un poco sobre el proceso de afilado. Bueno, el afilado, el objetivo que nosotros buscamos es tener la menor cantidad de material posible en la hoja, en el filo, con el mismo ángulo de los dos lados, de acuerdo a lo que nosotros vamos, cuál va a ser la utilidad del filo en ese momento, ¿no es cierto? Y depende qué material vamos a cortar o con qué elemento vamos a cortar, es el ángulo en el cual nosotros nos vamos a basar, que es fundamental. O sea, para cortar cosas duras o cosas resistentes, o algo que en un trabajo no es delicado, tenemos que buscar un ángulo grueso que soporte la presión o el golpe. Entonces, no todos los cuchillos se afilan de la misma manera. Claro, por supuesto. Claro. Primero hay que romper el mito famoso del cuchillo que no hace falta afilar. Las herramientas, como todas, hay que afilarlas continuamente. No existe el cuchillo de cocina que una vez que vos lo afilás, no lo afilás nunca más eternamente. Ni existe el acero como el K110 o el D2, que una vez que lo afilás no lo tenés que afilar nunca más en tu vida. Entonces hay que ejercitar sobre la costumbre de cada uno afilar sus cuchillos. Mostrame un poco cómo son las diferentes maneras de hacerlo. Bueno, esto que ves acá es un poco de todo lo que hay, lo que yo te decía, que nosotros buscamos tener los mismos ángulos de un lado y del otro. Lo fundamental es tener algo abrasivo, que puede ser o una piedra natural al aceite, como estas arkansas, o una piedra que sea al agua, estas son artificiales, o una piedra natural al agua, como esta japonesa, pero son de cualquier manera métodos abrasivos que generen un filo bien cortante. Esta es diamante, y también hay una vertiente o una variedad cerámica, que es muy buena, que es más moderna, ¿no? El gran secreto es mantener siempre el mismo ángulo de un lado y del otro, y tener la paciencia de llegar hasta ese ángulo. Generalmente uno se puede ayudar al principio con, por ejemplo,
con un adminículo casero como es un cañito de plástico cortado, como este, que siempre me va a dar el mismo ángulo sobre la piedra. Entonces yo voy a afilar y siempre voy a mantener el mismo ángulo. Generalmente el ángulo que vamos a usar en la cocina, que es algo que es un trabajo delicado, no vamos a cortar un hueso ni una madera, es más o menos entre 17 a 22 grados que nosotros tenemos que generar de ángulo. Entonces lo dividimos por 2, eso nos da la altura que tiene que tener y es el ángulo que nosotros vamos a buscar trabajar. Y hay que tener mucha paciencia de darle de un lado y del otro hasta que, o con una lupa, la lupa es un muy buen elemento para el afilado, ¿no? Que nosotros toquemos que tiene rebarba, o sea, que gastamos todo el filo, todo parejo de un solo lado y cuando tocamos de este lado lo sentimos. Recién ahí es la hora de cambiar. Y los movimientos sobre la piedra hay dos estilos. Uno es circular, siempre en el mismo ángulo, y otro es como si quisiéramos cortar fetas de la piedra. ¿Sí? ¿Y todos los cuchillos se afilan de la misma manera o diferentes cuchillos? No, por supuesto, claro. Hay dos estilos de filo. Hay un filo que es, por ejemplo, el que usa el barbero, que es un filo, o el bisturí, que es muy limpio, que no tiene ningún tipo de rebarba. Y es un filo que si vos cortás algo blando se frena. Se frena porque a medida que va entrando las paredes le ofrecen resistencia. Y esos son filos que una vez que vos los tenés terminados, los trabajás con pasta de pulir al cromo, por ejemplo. Como esta es una clásica de barbero, ¿sí? O con una de estas vos le pones la pasta de cromo y haces de cuenta que pasás manteca. Eso te da un filo sin ningún tipo de rebarba. Es un filo que es lo más tirando a perfecto que conocemos, ¿no? Pero hay otro filo, que es el que vos estás, por ejemplo, en el campo, estás cuereando un animal y de repente no corta más el cuchillo porque se embotó, porque la piel del animal tiene pelo, con tierra, con minerales. Entonces, ¿vos a qué vas? O a una barra cerámica o a una chaira. La chaira lo que te brinda en el momento es unas micro rebabas de material muy duro, del acero del cuchillo, que también son muy cortantes y tiene un filo diferente que se nota que cuando corta va tirando y que funciona perfectamente, pero pagás el precio que vas perdiendo mucho más material del cuchillo. Esa es la maniobra que le debemos hacer a los carniceros. Tal cual, esa es la maniobra. Esa es la maniobra que... Perfecto. Esta es un poco más fina porque es de diamante y es muy, muy, muy finita. Pero vienen chairas rayadas y chaira lisa. La chaira rayada hace la rebarba y la chaira lisa hace que esté centrada. Y en la casa particular de cada uno, ¿cuál sería el mejor método de afilado? Y en tu casa, para el cuchillo de cocina, es el cuchillo que más sufre, porque vos imagínate, el cuchillo de chef hace, qué sé yo, 1000 o 2000 cortes por noche sobre vegetales que vienen con minerales, con tierra, que lo desafilan mucho más. Yo creo que la prueba más terrible para un cuchillo no es ninguna otra cosa más que la cocina, ¿entendés? Y fundamental tener una piedra doble faz o una 3F como esta, que es un grano fino intermedio, que se haga con agua, que se use con agua, entonces no ensuciamos nada, la podés apoyar sobre un trapo húmedo o un diario, arriba de la mesada donde vos estás cocinando, ¿sí? Aprendés a mantener bien el ángulo, haces que cortás la piedra, ¿sí? Sale la rebarba de un lado, le das del otro, y después, o usás cualquier otra cosa, pero ella está cortando, ya. Y es el mantenimiento periódico del cuchillo. Es algo que tiene que hacer todo el mundo en Sí, su casa. sí. Es como el carpintero japonés que todos los días antes de empezar a trabajar afila sus herramientas en la cocina, y para el asado fundamentalmente no hay nada más lindo que comer un asado y que el cuchillo corte muy bien. Sí, no es algo que se ve comúnmente que la gente afile sus cuchillos. Claro. Realmente se la llevan a afilar a alguien, que lo pasan por una rueda y te lo devuelven por ahí medio dañado. Sí. Sobre todo hay que conocer qué es lo que queremos primero, qué filo necesitamos, y después aprender a quererlo, porque realmente cuando uno trabaja con herramientas que cortan es todo mucho más suave, es más delicado y es más lindo que hacer fuerza.
¿Y es complejo para hacerlo en tu casa? ¿O te cuesta un poco? No, ¿Cómo es sabés una si lo cuestión estás de haciendo costumbre. bien? Ese Y es porque el punto, corta. ¿no? No, el factor fundamental es la lupa. Claro. O sea, vos podés usar una lupa para ver que primero el filo sea simétrico, para fijarte que vos lo que buscas es que el filo sea simétrico, que esté pulido todo igual, y que no tenga nicks. Y aparte hay otro truco fundamental, que es el de la uña. Vos tomás una uña que tengas con mucho cuidado y la deslizás a lo largo del filo. Y donde hay algún nick o algo, una melladura, se frena. Claro. Piedra, chaira y estas barritas, ¿qué son? Y como yo te decía que es tan importante mantener el ángulo de afilado para evitar que estés renegando, ya viene el ángulo definido, en donde vos tenés que, en este por ejemplo, o en este. Entonces vos no tenés que estar preocupándote por qué ángulo le vas a dar. Es un ángulo intermedio de uso diario habitual, no es a lo mejor el ángulo que vos quieras para tu cuchillo, pero te ayuda mucho. Lo que vos tenés que hacer es deslizar el cuchillo entre las dos barritas, simplemente como si cortaras. Y después le achicás un poquito el ángulo para terminar el filo en la punta. Sencillo y práctico. Sí, es muy práctico, es muy práctico. Y también veía esta herramienta particular. Esta herramienta, como siempre volvemos a lo del ángulo y que es tan importante. Esta es una guía de afilado para herramientas. Lo que hace es fijar muy bien la herramienta, tiene una ruedita atrás que me da justo el ángulo que yo necesito para mis herramientas. Tan importante es así que yo necesito que tenga 25 grados el filo para cortar madera dura, si no, no la puedo cortar. Entonces se lo da justo y trabajo sobre la piedra con agua o con aceite, siempre en el mismo ángulo. Para eso es muy bueno esto. El ángulo es algo fundamental. Es fundamental, sí. Sí, capaz que mucha gente lo desconoce. Yo lo aprendí hace muy poco, realmente pensé que como todo el mundo, me pasaba. Mucha gente afila redondo sin mantener el ángulo, entonces el ángulo varía y el cuchillo no corta. O inclusive yo le doy un poquito de este lado y no toco la rebarra o no sé hasta dónde llegó porque no lo vi con la lupa, entonces tampoco el filo es simétrico y tampoco corta. Un pequeño secreto que acercamos a todos los televidentes de Armas. Gracias, Leonardo. Siempre me apasionaron los libros, las historias de Jorge Luis Borges, sobre todo aquellas que hablan de los guapos, de los cuchilleros, de los duelos. Y en su Historia Universal de la Infamia tiene una de sus obras, de sus cuentos más hermosos, que es El hombre de la esquina rosada, que fue llevada al cine teniendo a Francisco Petrone como protagonista. Otro de los papeles lo hacía Jacinto Herrera. Y el papel del que habla acá en el final de la historia lo hizo Walter Vidarte. Ha ido la ley, ha ido la policía a un bailongo, a un prostíbulo en donde se produjo la muerte del protagonista. Y entonces el bailongo está medio animado. Y dice sobre el final el protagonista de El hombre de la esquina rosada: el ciego del violín le sabía sacar unas habaneras de las que ya no se oyen. Afuera estaba queriendo clarear. Unos postes de ñandubay sobre una lomada estaban como sueltos, porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida. Le juro que me apuré a llegar. Cuando me di cuenta, entonces Borges volvía a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí en el chaleco, junto al sobaco izquierdo. Y le pegué otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Es el cuchillo el protagonista del final del hombre de la esquina rosada.
Hoy compartimos historias que quizás, gracias al cine, conoció desde pequeño. Armas del lejano oeste, relacionadas a aventuras y praderas, en un mundo simple, de buenos y de malos. Echamos un vistazo rápido a esa trastienda de rifles que nunca fallan, revólveres que no erran y municiones inagotables. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene, donde nos reencontraremos en una nueva emisión de Armas. We can fight.